Y hermanos, en esta cuaresma hemos aprendido varios aspectos importantes de la voluntad del Señor para nosotros y de su corazón salvador hacia nosotros. Y yo creo que es muy hermoso saber como cristianos que sin importar nuestra capacidad o nuestro grado de fidelidad, el Señor jamás desiste de su propósito de darnos salvación y vida eterna. Y el Señor está entregado a ese propósito y eso es lo que ocupa su interés en cada momento. Y es que hermanos, aunque no lo pensemos y aunque creamos que no es así, mucho necesitamos de su favor cada año, cada día, cada domingo, incluso cuando parezca que no lo necesitamos o no creamos poder alcanzarlo. Y esto mismo aprendemos en el Evangelio de hoy en San Lucas 13, los primeros 9 versículos, que además del mensaje que tiene, fíjense hermanos, es muy particular porque es una ventana un tanto inusual a la contemporaneidad del Señor Jesús. Fíjense cómo nos describe las situaciones del día a día que sucedían en la sociedad del Señor Jesús. Fíjense, tenemos incluso un caso de brutalidad gubernamental, muy posiblemente, en este caso por Pilato, pero también tenemos situaciones eh, pues prácticamente imprevisibles del dolor humano, como vemos en el versículo 4. Situaciones que nos recuerdan, pues bueno, que nuestro mundo no está bien. Situaciones que nos muestran que la maldad y el sufrimiento están ocultos detrás de cualquier situación, ya sea de los gobiernos o de lo imprevisible e incluso también de nosotros mismos. Y hermanos, tan difícil son estas situaciones de vida a las que nos enfrentamos y las que tenemos que padecer, que en historia humana muchas han sido las formas en las que hemos tratado de evitar esto. Y claro que queremos evitarlo, claro que no nos gusta sufrir de la manera en la que sufrimos por los diferentes factores que nos causan aflicción. Y en la historia humana, decía yo, pues muchas han sido las formas en las que hemos tratado de salir de esta realidad en la que vivimos, de este temor que nos aqueja todos los días. Y hablando de formas de escapar del temor y del sufrimiento, yo creo que el intento más famoso de todos pues fue la Torre de Babel, de la que leemos en Génesis. La famosa Torre de Babel que cuando lo analizamos según la escritura y la arqueología, fíjense bien, era un proyecto que no solo tenía el propósito de llegar al cielo por los medios equivocados, como dice la escritura, nada más era llegar más arriba para llegar con Dios, sino como dicen las mismas personas que la construyeron, también la Torre de Babel tenía el propósito de dar refugio ante una posible calamidad. Y hermanos, es que ya desde el punto de vista histórico, cuando nosotros vemos la Torre de Babel, que muy posiblemente ni siquiera la pasaron de los cimientos, vemos en los edificios que sí se construyeron, inspirados en la Torre de Babel, que además de ser una torre al cielo, para llegar a Dios también era una montaña artificial con la cual los seres humanos tenían la intención de evitar un posible segundo diluvio. Para que en caso de que llegara un diluvio, para que en caso de que este temor postdiluvio se tuviera que repetir, pues bueno, hubiera un lugar a donde escapar. Un edificio lo suficientemente alto como para evitar la destrucción que acababan de vivir. Fíjense, hermanos, qué interesante nos enseña el propósito de Babel. Confiar antes en nuestras capacidades que en el Señor y sus promesas. ¿Se fijan que no había razón de temer un segundo diluvio? ¿Razón a qué? Pues la promesa del Señor.
razón al arco en las nubes que puso el Señor. Allí estaba la promesa de que no iba a volver a pasar. Pero ¿qué prefirió la gente de Babel? Pues por si acaso nos libramos nosotros mismos. Y curiosamente, hermanos, la palabra de hoy dice que ese día en Jerusalén el Señor Jesús reconoció el mismo tipo de corazón que hubo en Babel, expresado en las conversaciones que estaban teniendo los individuos de ahí de Jerusalén, y que Jesús bien conoció su corazón. Fíjense, ellos simplemente están comentando, dice el versículo 1, dice que en ese mismo tiempo estaban allí algunos que comentaban. Pero vean cómo el Señor luego descubre el corazón, porque ¿qué estaban haciendo estas personas? Estaban diciendo, no, pues muy seguramente les pasó tal o cual cosa por la manera en la que vivían. No, pues seguramente a ellos les tocó eso porque se lo merecieron. Y no nada más en este caso los de Galilea con el abuso de Pilato, sino también en el caso de Siloé, en donde la gente se murió pues por azares del destino, por así decirlo, pero porque se lo merecían. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Babel? ¿Qué tiene que ver esto con el corazón babeliano, por así decirlo? Pues es que en la vida humana y en el día a día de nosotros como cristianos, pues muchas son las circunstancias que nos inquietan. El clima, la economía, la política, y vaya que nos tensan en este tiempo en particular de la política internacional y la política nacional. ¿Cuántas cosas no nos afectan, no nos estremecen? Principalmente, hermanos, según nos enseña la Escritura, porque la condición de nuestro mundo, la condición de nuestra realidad, nos recuerda la necesidad que sabemos que tenemos en el corazón. Fíjense, cuando nosotros reaccionamos a lo que pasa en el mundo, es porque nos estamos dando cuenta de que estamos igual por dentro. Pero tristemente, hermanos, las circunstancias que nos afligen, los eventos que pasaron, por ejemplo, con Pilato y con Siloé, no siempre nos llevan a buscar el verdadero refugio que necesitamos. No siempre nos llevan a buscar al Señor, aun cuando lo necesitamos. Y es que con el paso de los siglos, hermanos, se nos ha estado haciendo mucho más fácil seguir confiando en las alturas personales, en los rascacielos que construimos en nuestro corazón para librarnos de los diluvios, que en las promesas de nuestro Dios. Y fíjense, cuando Jesús le responde a los habitantes de Jerusalén, fíjense, Jesús está denunciando lo alta que era la falsa justicia que tenían esas personas. Como la gente de Babel, estas personas en su corazón estaban poniéndose en las alturas, en lo seguro, arriba de las circunstancias que afligen al mundo, porque los otros, como están abajo, sí se lo merecían. Nosotros que estamos en la superioridad de nuestra justicia, pues a nosotros no nos pasa. Fíjense, el Señor denuncia esta falsa justicia porque la gente se sentía a salvo de lo que los otros pecadores, de lo que los otros impíos sufrían porque se lo merecían. Nosotros estamos a salvo en esta justicia que decimos y creemos tener. Y fíjense, hermanos, no nada más eso, no nada más se sentían ellos pues muy seguros, es que les pasó porque se lo merecían. No nada más estaban muy seguritos en su torre de Babel personal, sino que además de sentirse fuera de peligro por un potencial diluvio, también se sentían con la capacidad de ver con la perspectiva divina, como si estuvieran a la altura del Señor, para poder discernir y juzgar la impiedad por la que muy seguramente los que sufrían estaban sufriendo. Fíjense lo que les dice el Señor. ¿Piensan entonces que los que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? ¿O aquellos que murieron en Siloé
eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Como que ¿por qué el Señor dice eso? Pues porque la gente se sentía demasiado, estaba sentada demasiado en las alturas de Dios, que hasta se sentía capaz de decir, eso le pasó a esa persona porque se lo merecía. Y eso le pasó a aquellos porque se lo ganaron. Fíjense lo terrible que es eso, hermanos. De entrada, nos sentimos como que nosotros no estamos en ese mismo peligro, número uno. Y número dos, nos sentimos con la capacidad de poder discernir el futuro y las circunstancias en las que viven las personas que sufren. Y yo creo que en este tiempo, hermanos, de pandemia y de situaciones políticas tan difíciles, ¿cuántas personas no se han puesto en esa misma situación? Es que tal persona, tal familia se contagió, es que tal ciudad está, tal país está sufriendo mucho más la enfermedad porque no se arrepienten o porque han vivido así y asá y ellos se lo buscaron. Es que a tal persona le está yendo así de mal o esa persona ha sufrido tanto, pues porque no se arrepiente, pues porque vive que como de cuando acá tú estás arribita del sufrimiento que trae el diluvio que se llama vida diaria. Como que de cuando acá nuestra torre de Babel personal es tan alta como para poder librarnos de lo que todos los demás sufren. Y como de cuando acá estamos nosotros tan arriba en las alturas de Dios como para saber identificar por qué las personas sufren. ¿Se fijan que eso era lo que quería la gente de Babel? La gente de Babel quería estar a salvo de una muerte potencial y aparte estar a las alturas y al mismo nivel de Dios para mirar hacia abajo. Y así es lo que estamos nosotros los cristianos muchas veces. ¿Cuántas veces como cristianos no hemos erigido edificios de justicia propia como si nosotros fuéramos mejores, estuviéramos más arribita, creyéndonos a salvo y dignos de hablar por el Señor? Como si mientras mejor nos va y menos sufrimos, más bien estamos en nuestros términos con Dios. ¿Se fijan que la Torre de Babel, por muy arriba que estuvieran, estaban más alejados del corazón de Dios? Y eso se le llama arrogancia. No todo el que sufre por su pecado, ni no todo el que prospera, prospera por falta de pecado. Y bien nos dice la palabra que no nos enojemos. Fíjense, la palabra nos dice, no se enojen, no se impacienten cuando el impío prospera. ¿Qué quiere decir esto? Que el impío prospera. En palabras simples y sencillas. ¿Qué quiere decir que el Señor nos diga, que el Señor nos diga en el mundo tendremos aflicción? Pues que nosotros en el mundo tenemos aflicción, no hay que darle interpretación. Y hermano, ciertamente, pues sí, Jesús denuncia la arrogancia humana, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Jesús le está diciendo, ustedes son iguales. Y sí, Jesús está denunciando la arrogancia humana, pero también por su corazón hacia nosotros, ¿qué es lo que quiere? Pues Él quiere evitar, Él quiere librarnos de que cuando la inundación de nuestras circunstancias, cuando la inundación de nuestros sufrimientos tape la cima de nuestras torres, por muy altas que sean, que cuando los dolores del mundo y su poder como inundación te muestren lo insignificantes que son nuestras glorias humanas, que cuando la impiedad del mundo evidencie la inmundicia que es nuestra justicia, cuando las circunstancias demuestren que somos iguales a todos, que nuestra vida no termine en la confusión y en la perdición que terminó.
en la que terminó la gente de Babel. Porque eso es lo que pasa, hermanos. Dice, confesábamos hace un momento en el culto, ¿verdad? Decía, maldito aquel que confía en el hombre. Porque por muy bonitos que sean nuestros proyectos, nuestras alturas y nuestra desdeñez hacia el otro, va a haber un momento en el que el mundo y sus sufrimientos y sus circunstancias van a terminar sobrepasando las alturas de lo que queramos construir. Y hermanos, la Escritura nos enseña una vez más el día de hoy el misterio de la encarnación, por el que no somos nosotros los que subimos al Señor, sino es el Señor el que desciende entre nosotros. Y el gran mensaje de salvación, hermanos, del que estamos hablando, porque Jesús murió aquí abajo con nosotros, porque Jesús murió con nosotros y nos ahogó junto con Él en nuestro bautismo, el cristiano aprende que nosotros no necesitamos superar al mundo para ser dignos del amor de Dios. Que nosotros como cristianos no necesitamos vivir en las alturas de una Babel para sabernos parte del pueblo del Señor. Y hermanos, como cristianos no necesitamos superar todos los problemas. Como cristianos no es necesario vivir una vida plena, feliz, abundante para sabernos hijos de Dios. Porque como cristianos, hermanos, aprendemos a vivir con gozo en las aflicciones, como lo hizo Job, como lo hizo cada uno de los apóstoles, como lo hemos hecho nosotros tantas veces, viviendo con gozo en las aflicciones, eso sí, al resguardo del que ya ha vencido al mundo, como dice San Juan 16. Interesante es, hermanos, que la vida cristiana no se trata de ver quién está más arriba y quién está más bendecido y quién es más dichoso y quién es más glorioso. La vida cristiana se trata de lo mucho que el Señor ha bajado, de lo mucho que el Señor ha descendido, de lo mucho que el Señor baja a nuestras circunstancias hasta encontrarnos, baja hasta nuestros sufrimientos para quedarse allí con nosotros, y que incluso en sufrimiento, incluso en necesidad, incluso en aflicción, el Señor está allí con nosotros. Y hermanos, en esta cuaresma el Señor nos llama a descender en arrepentimiento de las alturas de nuestra arrogancia. El Señor nos llama a dejar esa tendencia tan enfermiza que tenemos de creernos Dios e interpretar la vida de otros y la vida nuestra, de sentirnos que porque nos va bien es que el Señor está feliz con nosotros y que si nos va mal es porque está enojado con nosotros. Eso es pura arrogancia, hermanos. El Señor nos llama al arrepentimiento, hermanos, porque cuando nos arrepentimos y nos bajamos de esas alturas, cuando nos bajamos de esa vanagloria, encontramos en el piso, en la inmundicia de nuestra realidad, al Señor que está allí con nosotros. Un Señor que a diferencia de nosotros no nos deja cuando viene la inundación, no nos deja cuando viene la aflicción, sino que permanece firme a nuestro lado. Y hermanos, dejemos de leer las circunstancias, dejemos de interpretar lo que vivimos o lo que otros viven, dejemos de poner nuestra vista para interpretar lo que está sucediendo y pongamos nuestra vista en el Señor. Dejemos de querer mirar hacia abajo lo que desde nuestra vanagloria, lo que otros sufren, lo que otros viven, y pongamos mejor nuestra vista en la cruz. Pongamos mejor nuestra vista allí en donde la atención de nuestro Señor estuvo también mientras se preparaba para morir.
Y hermanos, ¿saben qué? Cuando nosotros veamos, en lugar de estar viendo al mundo, cuando nosotros veamos hacia arriba y veamos la cruz del Señor, van a ver cómo de pasadita vamos a ver el arco en las nubes. La promesa del Señor de que incluso cuando todo se va gris, incluso cuando oigamos nubes de tormenta y toda esa situación, no volverá a haber más diluvio. Y no volverá a haber más muerte y no volverá a haber más dolor, porque el Señor habrá de cumplir su promesa como lo ha hecho para con nosotros. Y gracias, Señor, te damos porque tú nos has dado tus promesas, Señor, y porque cada día, cuando subimos nuestra vista al cielo, podemos ver el arco en las nubes, Señor, como símbolo de que, Padre, tú no traerás más destrucción sobre nosotros. Y te damos gracias porque así como el arco nos recuerda esa promesa antigua, la cruz, Señor, nos recuerda la promesa de nuestra salvación, Señor. Esa promesa, esa cruz, Señor, por la que, a pesar de lo oscuro que esté el ambiente y lo ríspido que se ve el clima, Señor, tú estás con nosotros en nuestra situación. Padre, ayúdanos, te pedimos, a descender de estas falsas alturas. Ayúdanos, Señor, a dejar de depender en lo que podemos edificar y construir. Ayúdanos, Señor, a dejar de juzgar al mundo y querer entender tu voluntad en lo que se ve. Y ayúdanos a poner nuestra vista, Señor, en tu cruz y en la promesa de tu salvación. Sé con nosotros, Padre, te pedimos en esta semana que iniciamos, guarda nuestro pie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.